Feliz día, doctor, compañeros. En esta ocasión, a nuestro grupo nos tocará hablar del tema número 43, que son los virus causantes de diarreas. Vaya, podemos comenzar con una breve introducción. Tenemos que recordar el origen, ¿verdad?, de ese nombre, que viene del latín y que significa venenoso, veneno, todo eso. Ajá. Hay otras literaturas, por ejemplo, las de Carvajal, que dicen de que este es como algo más específico, más complejo, que sería un complejo macromolecular de información, ¿verdad? Y estos también pueden considerarse como parásitos intracelulares obligados, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también que estos seres no están vivos prácticamente y pues han afectado a la humanidad desde sus inicios. Por ejemplo, se han encontrado en momias, ¿verdad?, así del antiguo Egipto, etc. Vaya, decimos de que hay un comité internacional que habla de la taxonomía de los virus y todo eso, que dice que hay aproximadamente como 6.000 virus desde el inicio de la década, ¿verdad? Y todo eso, aproximadamente por el año 2011. Recordemos que esto lo que hace, esos virus invaden, ¿verdad?, atacan los tejidos y producen lo que son enfermedades. También presenta lo que es susceptibilidad a los huéspedes y todo eso. Tienen especificidad y los pueden afectar durante mucho tiempo. Y pues sí, como les digo, producen enfermedades al atacarlos. En el presente video que verán a continuación, hablaremos de los virus que, como decía en el tema, causan diarreas, ¿verdad? Y vamos a describir los patógenos, vamos a describir las medidas preventivas, los tratamientos, medidas de protección, todo eso. Vaya, cuando se habla de diarreas infecciosas, por así decirlo, podemos incluir aquellas enfermedades que transforman lo que son las heces fecales, ¿verdad? Entonces, también hay un tiempo de duración que puede ser crónica, si dura mucho, si es aguda es porque es de poco tiempo y así. Podemos mencionar lo que son rotavirus, están los adenovirus, calicivirus, virus normal, etc. Y se hablarán a continuación, ¿verdad? También, vaya, yo voy a hacer hincapié en lo que es el famosísimo rotavirus. Y este es muy común, cabe recordar, en los niños pequeños y todo eso, ya que produce gastroenteritis. También puede aparecer en lo que son aves, por ejemplo, ¿verdad?, en animales. Lo que hace es que poseen unos viriones que son muy resistentes al ambiente y su pH puede ir como en 3.5 hasta a 10 incluso aproximadamente. Hay una enzima que se llama tripsina que también lo que hace es fortalecer a este virus, ¿verdad? Los rotavirus son muy iguales a los reovirus, tengo entendido, son muy similares, ya que tienen como una forma icosaédrica y tienen como una capa doble de aproximadamente entre 60 a 80 nanómetros y todo eso. Recordemos que la palabra rota viene de latín también, ya que significa rueda, ¿verdad? Ya es por su aspecto, la forma que tienen eso, es como una rueda. Algo más que podemos decir es que son también muy sensibles al etanol, ¿verdad?, y a la formalina. Al etanol aproximadamente el 95%. Ahora podemos hablar de lo que es su cápside, la cápsula y todo eso. Esta rodea lo que es una nucleocápsida y esta en su interior posee unas enzimas y pues sí, que son muy importantes, y también lo del genoma, sus segmentos, etc. Vaya, lo que es la cápside externa posee como dos cepas, ¿verdad? Dos capas, perdón, y también una intermedia que posee las enzimas, ¿verdad? Unas enzimas como la VP6, que es la más importante. También tiene una que se llama VP4, que es de adhesión, y la VP7, que sirve para una glucoproteína. Algo característico de estos patógenos es que pueden formar virus híbridos. Vaya, los rotavirus, como decía, tienen, como se parecen a estos virus que había mencionado anteriormente, tienen una envoltura por 3 razones. Vaya, la primera razón, poseen glucoproteínas. También se podría decir que consiguen como una envoltura y que luego pierden por el ensamblaje. También poseen una función proteica que ayuda a la membrana de la célula. Y sí, esas serían las características principales, ¿verdad?, de la capa y todo eso. Ahora podemos hablar un poco de lo que es la historia. Había una doctora australiana que se llamaba, bueno, era apellido Bishop, y también su equipo en el año 1973 estaban haciendo unos exámenes, una biopsia de unos niños, y esas eran biopsias duodenales y se observó el virus por primera vez, por así decirlo. Lo estudiaron y pues bueno, medía aproximadamente 75 nanómetros, tenía forma de rueda, tenía un borde liso, de ahí su nombre, claro. Luego se entabló la relación de esta con las diarreas infecciosas.
Se cree que incluso hasta un 60% de los casos de gastroenteritis se dan por esto, por este virus. Más que todo en niños pequeños, en países donde hace mucho frío, en meses muy fríos, ¿verdad? Vaya, pasando con la descripción de la enfermedad, podemos decir de que este virus produce una deshidratación muy severa y posteriormente puede causar lo que es la muerte. También puede producir vómitos, diarrea, hay una incubación, después de la incubación de 1 a 3 días, ¿verdad? Pero el vómito ocurre a veces antes de la diarrea y todo eso. Las diarreas suelen ser muy acuosas, a veces hay leucocitos o eritrocitos, ¿verdad? También se podría decir que hay síntomas respiratorios y también el sistema nervioso. Hay otros síndromes clínicos, por ejemplo, que están relacionados como el de Kawasaki, la enfermedad de Kawasaki. Hay una muerte súbita en los niños pequeños que son lactantes, pero al final se podría decir que como que no se ha confirmado, siguen estudios si hay una relación causal. Vaya, ahora podemos pasar al apartado de lo que son las epidemias. Ocurre más que todo en niños entre 3 y 5 años, ¿verdad? En lo de las epidemias y todo eso, aunque a veces suele ser asintomática. Vaya, sí, en neonatos es asintomática por su protección gracias a la mamá, ¿verdad? En países muy pobres se observa muy a menudo lo que es la enfermedad en los más jóvenes. Cuando hay diarrea excesiva, este virus puede ir excretado en las heces, aproximadamente hasta 1012 gramos. Bueno, el paciente inmunodeprimido, la eliminación puede tardar incluso hasta más de 30 días, se puede exceder. Recordemos que esto se da por un contacto fecal-oral, aunque también por entornos contaminados. Vaya, muchas veces cuando pasan aproximadamente 90 días, suele ser, ¿cómo se llama?, asintomática, la enfermedad por primera vez, o sintomática en un niño desde los 4 meses hasta los 23 meses. En adultos el rango de este virus puede ocurrir, digamos, es raro, pero ocurre, digamos, en personas que son viajeros, van a otros países, cuidan a niños infectados, personas que tienen problemas de salud, así como problemas del sistema inmunológico. Ahora pasamos a lo que es la distribución de este virus. El 33% aproximadamente de los niños de esas enfermedades diarreicas, los lactantes, los pequeños y todo eso, están como hospitalizados, ¿verdad?, por así decirlo. Es por esto que este virus ocurre bastante en países en vías de desarrollo y también industrializados, o sea, parejo prácticamente. La incidencia se da entre los 6 a 24 meses de vida. Hay un grupo que es el grupo B, que es lo que produce bastantes epidemias, digamos en China, en la India recientemente. El grupo C casi no la produce, ¿verdad? Vaya, cuando hablamos con lo del reservorio, podemos decir que prácticamente son los seres humanos. En los animales también puede ocurrir, pero es bien extraño. Se puede pasar hacia los seres humanos, pero no produce prácticamente nada, pues ya que las cepas son diferentes, ¿verdad? Vaya, cuando hablamos de la incubación, podemos decir que es entre 1 a 3 días y la transmisión ocurre aproximadamente entre los 3 a 8 días después de infectarse. Y ahí la susceptibilidad es muy importante también mencionarla, ¿verdad? Ya que se da, como se llama, en las guarderías, en lugares donde hay niños pequeños, kinder, etc. Cuando se habla de patogenia, podemos decir que también es muy importante que este virus lo que hace es atacar, destruir a los enterocitos maduros en el epitelio de la parte proximal del intestino. Se origina lo que es una diarrea secretora como consecuencia de todo esto. También se disminuyen unas enzimas del borde del cepillo y hay un cambio en los disacáridos no metabolizados. Eso lo que produce es una diarrea osmótica. También hay una secreción de líquidos porque se activa el sistema autónomo del intestino. Cuando hablamos del cuadro clínico, lo que podemos hacer es que, esto se identifica con varias características visibles más que nada. Por ejemplo, este niño comúnmente cuando llega al hospital tiene una fiebre mayor de 39 grados. Como les decía anteriormente, a veces se produce vómito antes de la diarrea. Todo esto de forma muy repentina. Diarrea acuosa, aparecen eritrocitos o leucocitos. También, por lo general, hay problemas en el tubo digestivo. Hay una involución de aproximadamente hasta 7 días se puede dar. Signos en las vías respiratorias, en el sistema nervioso, etc. Solo que, como les digo, aunque como había dicho antes, no se ha comprobado las causas, de la relación causal de esto, ¿verdad? Así, ¿verdad? De las consecuencias que puede ocurrir, digamos, como mencionaba anteriormente, lo de Kawasaki, etc.
Vaya, cuando pasamos a lo que es el diagnóstico de laboratorio, podemos decir que este virus es muy difícil de detectar, ¿verdad? Porque, o sea, es muy similar a muchos virus que hemos estudiado anteriormente. Y bueno, se utilizan lo que son pruebas inmunológicas muchas veces para detectarlos en heces fecales. Se utilizan pruebas comerciales, electroforesis en gel, la prueba de PCR, o también hay unas sondas de hibridación, se llaman. Vaya, con el diagnóstico diferencial, como decía anteriormente, hay muchos patógenos que causan problemas similares al rotavirus. Por ejemplo, los que van a hablar mis compañeros a continuación, el adenovirus, por ejemplo, ¿verdad? También se produce lo que es Shigella, la cólera, son muy similares, el calicivirus, que también se hablará más adelante, astrovirus, hay unos hongos que son las isosporas, ¿cómo se llama? La isospora belli, ¿verdad? Los parásitos como la Giardia lamblia, etc. Esos producen síntomas muy similares, ¿verdad? Vale. Cuando hablamos del tratamiento, siempre hay que tener en cuenta de los detalles. Principalmente se tratará de reponer los líquidos perdidos. La rehidratación oral es clave siempre, o una rehidratación venosa en casos más severos. Se tiene que analizar muy bien al paciente para darle el tratamiento correcto a partir de signos que se muestran, ¿verdad? Los antibióticos no son recomendados porque es una infección viral. También podemos utilizar lo que es IEPI y la OPS, de que nos dan bastantes consejos acerca de esto. Nos dan 3 planes. El plan A es cuando el niño no tiene deshidratación. Se tiene que dar un líquido al menor, ¿verdad? Claro, darle una buena alimentación, cambiar la dieta. Si no mejora en 3 días, tiene que llevarse al hospital otra vez. Ahora pasamos con el plan B. Por ejemplo, vaya, el tratamiento es igual en el sentido de la rehidratación oral, pero este comienza en el hospital y continúa en la casa. Digamos, la mamá tiene que tenerle bastante cuidado. Vaya, también está lo del plan C, que eso ya es en los casos más severos. Por ejemplo, cuando no está tomando nada de líquido, o sea, es muy peligroso eso, entonces es necesario una rehidratación endovenosa. Complicaciones. Como ya hemos dicho antes, está la deshidratación severa, la muerte y el shock hipovolémico. Ahora pasamos con el apartado de los pronósticos. Tomando en cuenta que la rehidratación ayuda mucho, esa puede evitar la muerte y la deshidratación previa, ya que, vaya, esas son las principales consecuencias si no se tratan a tiempo. Incluso tomando en cuenta la hidratación, se podría decir que, por ejemplo, muchos miembros del gremio médico están cuestionando lo que es lo de las vacunas, ¿verdad? Ya que puede producir efectos adversos. Y, por ejemplo, estaba viendo un estudio que hablaba acerca de la tetravalente, que tiene relación con todo esto y que produce muchos problemas en niños. Lo voy a mencionar más adelante. Vaya, además, se podría mencionar lo del costo-beneficio, ¿verdad? El precio y todo eso. Se puede decir que al final ambas son efectivas, eso es bueno, para evitar la deshidratación severa y la muerte. Ese tema es todavía cuestión de debate. Ya para finalizar, les hablaré de unas recomendaciones que son importantes a tomar en cuenta. Hablando de indicaciones generales, podemos decir que el virus se pasa por las manos contaminadas, digamos, la familia, el personal de salud, las personas que tratan con niños en guarderías, tienen que lavarse bien las manos después de asear a un niño. O también, ¿cómo se llama?, limpiar los juguetes con los que juegan los niños, porque muchas veces se los meten a la boca, eso es malo. También hay que saber de dónde viene nuestra agua y purificarla o hervirla si es necesario. Entonces, también podemos hablar acerca de indicaciones muy importantes. Por ejemplo, el baño no tiene que estar cerca de una fuente de agua. Siempre es importante hacerlo. Hay que purificarla, ya que así evitamos a lo que es el virus. Y sí, prácticamente podríamos mencionar acerca de unas indicaciones, por ejemplo, para epidemias. Dicen de que el aislamiento no es importante, pero sí hay que tenerle mucho cuidado. También es muy importante que las personas recojan inmediatamente lo que son las heces fecales de los niños y eliminarlas por una litera, ¿verdad? Y también la lactancia materna, que es muy importante. Vaya, cuando se aplica la vacuna y cuando se utilizan estas medidas, más que todo con esas medidas que son bien básicas, tenemos que recordar que el virus no se va a eliminar por completo, pero sí lo va a disminuir bastante. Vaya, hablando de la vacuna, ¿verdad? Aquí les quería mencionar lo de la tetravalente. Tengo entendido que en Estados Unidos se utilizaba, pero la CDC descubrió que genera problemas. Había niños que cuando se habían aplicado 1 millón de vacunas, a estos niños aproximadamente 2 semanas después de habérselas aplicado, generaban lo que es como una especie de invaginación intestinal y les generaba bastante problemas. Había muchas demandas. En Estados Unidos tengo entendido que ya no se da.
se fabricó en 1998 y un año después se canceló. Así que para finiquitar este apartado hablaremos un poco lo que les dije anteriormente, lo del control de las, de las epidemias y de los brotes y todo eso. Había mencionado que los niños, bueno, no necesita aislarse, siempre hay que lavarse las manos regularmente, los pañales tienen que eliminarse y prácticamente la leche materna es buena. Así que esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Continuando con la exposición, hoy les hablaré acerca del virus Norwalk. Este pertenece a la familia de calicivirus, la cual a su vez se divide en 4 géneros: noravirus, sapovirus, lagovirus y besivirus. El Norwalk pertenece a la familia de novovirus. El virus Norwalk es una partícula de ADN pequeña que está estructurada de 27 a 32 nanómetros, clasificada como calicivirus. Se ha asociado a ser una de las causas más comunes de gastroenteritis de origen no bacteriana. Su clasificación ha sido bastante difícil debido a que este virus no crece en cultivos celulares y tampoco se encuentra evidencia existente en modelos animales. La clonación molecular ha demostrado que su genoma es una sola hebra positiva de ARN y que posee una sola proteína propia del virión, que es algo típico de estos calicivirus. Presenta una masa molecular de 60 kilodalton. La historia de la enfermedad. Se asoció por primera vez en Norwalk, Ohio, Estados Unidos, en el año de 1968. Su papel se confirmó por medio de la producción de la enfermedad en pacientes voluntarios a quienes se le administró filtrados fecales de este virus. Por este motivo, al principio se le denominó como el agente Norwalk, o se le denomina debido al lugar donde se realizó la primera investigación. Descripción de la enfermedad. La gastroenteritis causada por calicivirus de Norwalk se da de forma repentina, después de un periodo de incubación de 24 horas, con un rango de entre 12 a 72 horas. El cuadro clínico aparece de entre 12 a 60 horas, caracterizado por presentar ciertos síntomas. El vómito es mucho más común en niños que en adultos. La epidemiología. Las infecciones de calicivirus son frecuentes y muchos adultos tienen anticuerpos contra ellos. Los anticuerpos surgen en edades muy tempranas en países en vías de desarrollo. Las infecciones por noravirus se dan en cualquier etapa del año, aunque suelen ser un poquito más frecuentes en los meses de frío. Los noravirus son también una de las causas más frecuentes de la diarrea del viajero y también se han observado pequeños brotes en el personal militar que se encuentra destacado en diferentes partes del mundo. La distribución es mundial y común. Con gran frecuencia aparecen brotes, pero también la enfermedad puede ser esporádica, afectando a las personas de todas las edades. El único reservorio que se conoce es el ser humano. El periodo de incubación, la enfermedad surge después de un periodo de incubación de 24 horas. El periodo de transmisibilidad. El virus pasa a las heces y a la materia del vómito de la persona infectada después de permanecer desde el día 1 hasta los síntomas entre las 2 a 3 semanas después de la mejoría del paciente. La susceptibilidad. Niños, personas inmunocomprometidas y en el personal militar que se encuentra disperso por diferentes zonas del mundo. La patogenia. No se han identificado los sitios o los receptores a los cuales se fijan o se unen las partículas de este virus. Datos sugieren que los carbohidratos juegan un papel un poco semejante a los antígenos de grupos histosanguíneos humanos que se encuentran en el epitelio gastroduodenal, pudiendo actuar ahí como ligandos en el cual se unen o se fijan el virus de Norwalk. Otros estudios también sugieren que
la relación o la interacción entre los carbohidratos y el virus depende de variaciones específicas de cada una de las cepas. Les mencionaba en la historia de la enfermedad que a un grupo de voluntarios se le infectó de este virus. Estas personas voluntarias, después de la infección, surgieron o presentaron lesiones reversibles. En la parte superior del yeyuno también un aplanamiento y un asentamiento de las biosidades y un acortamiento de las microbiosidades. Las lesiones persistieron después de 4 a 2 días después de la desaparición de los síntomas, y esto conllevaba una mala absorción de grasas y de carbohidratos. Tal alteración se cree que se debió a una disminución en la función motora gástrica, produciendo o contribuyendo así a las náuseas y al vómito que son típicos de esta enfermedad. El cuadro clínico, por lo común, dura de 12 a 60 horas y se caracteriza por presentar uno más de los siguientes síntomas: dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. El vómito es más frecuente en niños que en adultos, y una proporción mayor de adultos presenta diarrea. Los síntomas del índole general pueden ser dolor de cabeza, escalofríos, fiebre. La diarrea es blanda y acuosa, no presenta linfocitos, ni grasas, ni sangre. Por lo general hay un recuento normal de leucocitos. La muerte es una culminación bastante infrecuente de esta enfermedad. Puede surgir por una deshidratación severa que se puede dar en pacientes que son vulnerables. Diagnóstico de laboratorio. Las técnicas de clonación y de secuencia del genoma de los calcivirus de Norwalk han permitido la creación de análisis basados en la PCR para detectar el virus en las heces o en la materia del vómito. Han surgido nuevas técnicas que son más susceptibles, como la microscopía eléctrica, aunque no se conoce una técnica específica para cada uno de los virus del calcivirus. Esto es una situación propicia por la diversidad genética que presentan estos virus. Diagnóstico diferencial. En cuanto a los norovirus, debido a las dificultades para su diagnóstico cuando no se dispone de este, se ha utilizado el cuadro clínico y la epidemiología para determinar los portes producidos por este virus. Estos criterios son vómitos en un 50%, si se conoce el periodo de incubación de 24 horas a 48 horas. El cuadro clínico aparece en una media de 12 a 60 horas, y si hay una ausencia de algún otro patógeno en el coprocultivo. El tratamiento. No hay tratamiento específico para esta enfermedad. En la mayoría de los casos es adecuada la hidratación de glucosa o de algún electrolítico. En casos raros donde hay una deshidratación severa, puede darse una rehidratación de manera parenteral. El tratamiento sintomático de los dolores de cabeza se puede controlar produciendo una mejoría con algún tipo de analgésico. Las complicaciones. En la mayoría de las personas, la infección por norovirus suele desaparecer en pocos días y no es mortal, pero en algunas personas, especialmente en niños, en pacientes inmunodeprimidos, en personas adultas, puede ocasionar algún tipo de deshidratación. El pronóstico en pacientes inmunocompetentes. La enfermedad por el virus Norwalk produce enfermedad aguda, autolimitada y de muy buen pronóstico, debido a que muchos cuadros de gastroenteritis en niños y adultos pues se trata de manera ambulatoria. La prevención y el control. Sabemos de que esta enfermedad se da de persona a persona, es la manera más frecuente, aunque también puede surgir de algún tipo de vehículo común.
Entonces nosotros debemos tener conciencia de lavarnos las manos cuidadosamente. Si tratamos con algún tipo de comida, pues cuidarla, no tratar de contaminar el agua y solamente. Gracias. Hoy hablaremos de los adenovirus en la descripción de la gente. Los adenovirus presentan un diámetro de entre 70 a 90 nanómetros. Muestran una simetría icosaédrica con cápside que consta de 252 capsómeros. No poseen envoltura. Entre los virus icosaédricos, los adenovirus presentan una singularidad, que es la presencia de fibras, que éstas se proyectan desde los vértices o las bases de las pentonas. Las exonas, las pentonas y las fibras constituyen los principales antígenos de adenovirus importantes en la descripción y en la clasificación del virus y en el diagnóstico de la enfermedad. El genoma viral de los adenovirus es ADN de doble cadena lineal. Se han obtenido adenovirus de una amplia variedad de especies y se han clasificado en 4 géneros: aviadenovirus, atadenovirus, mastadenovirus y ciadenovirus. Los adenovirus humanos pertenecen al género mastadenovirus. Se han aislado por lo menos entre 51 a 52 serotipos de adenovirus, ubicado en 7 subespecies que van de la A a la G. La historia de la enfermedad. Los adenovirus se descubrieron en la década de 1950 durante la actividad de la búsqueda del agente causal del resfriado común. Se aisló por primera vez al observar la degeneración espontánea que ocurría en un adenoides extirpado en niños en Estados Unidos. En 1956 se acuñó el término por primera vez de adenovirus. La descripción de la enfermedad. Los adenovirus se asocian a un 3 a 15% de gastroenteritis virales infantiles y son los segundos más importantes en ocasionar diarrea infantil en el occidente después del rotavirus. La epidemiología. Los adenovirus se encuentran distribuidos mundialmente y las infecciones ocurren durante toda la época del año, en menor medida en el verano. La incidencia es mayor en niños que en adultos. La distribución. De todos los serotipos de adenovirus, solo el 40 y el 41 producen enfermedades gastrointestinales. Los otros serotipos producen algún tipo de infección a nivel respiratorio o urinario. El único reservorio que se conoce es el ser humano. El periodo de incubación abarca de entre 8 a 10 días. El periodo de transmisibilidad. Las infecciones por adenovirus pueden transmitirse por vía respiratoria por medio de gotitas de saliva. Esto se da afectando el sistema respiratorio. Afectando al sistema gastrointestinal se da de manera fecal oral. Los serotipos entéricos, como ya mencioné, 40 y 41, se propagan de manera fecal oral. Esto es posible dada la resistencia del virus, el pH ácido del estómago, la bilis, la proteasa pancreática y la estabilidad por varios días fuera del hospedero. La susceptibilidad en lactantes, niños pequeños y pacientes inmunocomprometidos. La patogenia. Los adenovirus infectan y se replican en diferentes células del organismo, epiteliales, urinarias e intestinales. La mayor parte de los adenovirus humanos se replican en el epitelio intestinal tras la ingestión, pero suelen provocar infecciones leves y síntomas un poco leves igual. El cuadro clínico. Los adenovirus han sido aislados prácticamente en todos los órganos del cuerpo y se ha asociado con numerosas y diferentes enfermedades. La diarrea que produce a nivel gastrointestinal es acuosa, no sanguinolenta
y leucocitos y puede durar un promedio de 10 días. Puede asociarse a fiebre, vómitos y dolor abdominal. El diagnóstico de laboratorio. Deben obtenerse las muestras en las primeras etapas de la enfermedad dependiendo del órgano del tejido que esté afectando. En este caso, una enfermedad gastrointestinal se obtiene de la manera fecal para hacer el estudio de laboratorio. La prueba de ELISA es de gran utilidad para la detección de adenovirus entéricos en el caso de gastroenteritis en materia fecal. Diagnóstico diferencial. Las enfermedades diarreicas que son producidas por bacterias o parásitos, como por ejemplo la Shigella o la Escherichia coli. El tratamiento aún no se dispone de ningún tipo de tratamiento para la enfermedad producida por adenovirus. En las complicaciones, estas pueden ser raras ya que la enfermedad es autolimitada. Una de ellas puede ser la deshidratación y si esta no se trata o es muy grave puede ocasionar la muerte. El pronóstico en individuos inmunocompetentes es completamente bueno. Las complicaciones pueden darse en niños y en pacientes inmunocomprometidos. La prevención y el control. Como sabemos, esta enfermedad es transmitida fecal-oral. Por ende, debemos de tener un buen aseo en nuestras manos o en los recipientes en los cuales estamos tratando algún tipo de alimento, tener una asepsia adecuada, lavarnos las manos constantemente y tratar de evitar el agua. Gracias. Continuaremos hablando de otros virus causantes de diarrea, o sea, en su cuadro clínico pueden presentar la diarrea. El parvovirus, específicamente el B19. Este es un virus bastante pequeño que mide aproximadamente de entre 18 a 26 nanómetros. No posee envoltura y su genoma es bastante simple o bastante sencillo, ya que solo presenta una sola cadena de ADN. Este virus no se ha logrado observar en animales y la única forma en la que se ha cultivado ha sido utilizando células precursoras de eritrocitos. A esta enfermedad también se le conoce como la quinta enfermedad. En la historia, esta surgió de manera accidental. En el año 1974, unos investigadores realizaban un pequeño tamizaje sobre muestras de sangre de personas voluntarias y asintomáticas del virus de la hepatitis B. Es allí donde surgió la enfermedad o donde surgió el virus. En la descripción de la enfermedad, el eritema infeccioso que produce este virus casi siempre es de manera leve y con un proceso de no fiebre. Se caracteriza por una pequeña erupción en la piel que es caracterizado o es simulado como una bofetada en el rostro. Algo así se logra observar en los niños. La epidemiología es de distribución universal y el contagio ocurre principalmente en la infancia. La distribución mundial es común que los niños se infecten ya sea de manera esporádica o epidémica. En las zonas templadas, en las estaciones de invierno y de primavera es mucho más común que en las otras épocas del año. El único reservorio que se conoce es el ser humano. El periodo de incubación es variable, pero abarca entre 4 a 20 días. Después presenta los síntomas. El periodo de transmisibilidad. Las personas se infectan por gotitas de saliva del sistema respiratorio o por otros vómitos que estén contaminados y pueden contaminar a otras personas. Continuando con la exposición sobre el parvovirus B19, les hablaré sobre la susceptibilidad. En este caso podemos decir que es universal en las personas con el antígeno P del grupo sanguíneo, ya que este es el receptor para parvovirus B19 y en el caso de que se desarrolle una respuesta de anticuerpo contra B19 se puede aportar lo que sería una protección. En el caso de los ataques que se encuentran en personas susceptibles son un poco altas las tasas, de un 50% dentro de un núcleo familiar y de un 10 a un 60% en guarderías y en escuelas. En el caso de la patogenia, cuando el virus ingresa al organismo, busca la célula blanca, en este caso sería el eritroblasto.
El tropismo se encuentra marcado, por decirlo así, por un receptor denominado globócido, que en este caso las personas que no tienen este receptor podemos decir que son resistentes a este tipo de infecciones. Además, la proteína no estructural viral que se encarga de la citotoxicidad contra el eritroblasto genera lo que serían niveles bajos de eritroblastos en la médula ósea en pacientes infectados por parvovirus. Con respecto a su cuadro clínico, podemos decir que las diarreas de origen viral se encuentran precedidas por vómitos. Una vez establecido el cuadro diarreico, se presentan lo que serían evacuaciones líquidas abundantes, sin sangre, sin moco, y en algunas ocasiones se puede encontrar lo que sería el eritema en la zona perianal. Con respecto al diagnóstico de laboratorio, en el caso pues, de que el cultivo viral es un poco complejo, podemos decir pues, que el diagnóstico de laboratorio se confirma mediante lo que sería un estudio serológico. Para la detección de IgM e IgG, pues se encuentra en los laboratorios por diferentes técnicas, lo que sería la prueba de ELISA, la prueba de radioinmunoanálisis y la de la inmunofluorescencia. En el caso de infecciones fetales, se puede utilizar PCR de líquido amniótico o de tejidos placentarios. Con respecto al diagnóstico diferencial, es necesario distinguir los cuadros de rubiola, de dengue y de fiebre de chikungunya, ya que los síntomas de estos son un poco parecidos con los de eritema infeccioso. Con respecto al tratamiento, podemos decir que en la actualidad no existe un tratamiento específico antiviral. Con respecto a las complicaciones que presentan los pacientes por parvovirus, podemos decir que una de las más importantes son las crisis aplásicas que presentan los pacientes que tienen anemia hemolítica crónica, que en este caso lo que sucede es que se da una reducción momentánea de la eritropoiesis en la médula ósea. Otro también puede ser, en el caso de las madres, de serotipo negativo, que puede presentar un mayor aumento de muerte fetal. El pronóstico, podemos decir que la mayoría de niños que se infectan por parvovirus B19, en este caso solamente es una enfermedad leve que con el tiempo desaparece. Pero en el caso de los niños que tienen trastornos hemolíticos o un sistema inmune débil, se pueden enfermar de gravedad. Con respecto a los últimos puntos que serían tanto prevención como control, podemos decir que una forma de prevenir sería informar tanto a la población como a la comunidad médica con respecto a el diagnóstico temprano, a la forma de tratamiento de los pacientes infectados por parvovirus. Y con respecto al control, podemos decir que lo recomendable sería informar a las autoridades locales, desinfección concurrente y aislamiento. Gracias. Continuando con la exposición, les hablaré sobre el astrovirus. Los astrovirus, primeramente tenemos lo que sería la definición de la gente. Los astrovirus son un virus desnudo con una simetría icosaédrica con un tamaño de 28 a 30 nanómetros, cuya cápside en el microscopio electrónico recuerda una forma de estrella de 5 o 6 puntas, por ello el nombre de astrovirus. Este virus posee un genoma RNA monocatenario lineal con polaridad positiva. Como segundo punto tenemos a la historia de la enfermedad. Los astrovirus fueron identificados en 1975 cuando con microscopía electrónica se observaron en deposiciones partículas que asemejaban a una estrella de 5 puntos, como les mencionaba antes, por ello el nombre de astrovirus. Gracias a esta misma técnica se pudo observar que estos podían ser los agentes causantes de diarreas, es decir, de episodios esporádicos y de brotes en niños, tanto en adultos, pero debido a que la microscopía electrónica tiene ciertos limitantes en el diagnóstico de estos virus, tanto la importancia clínica como la epidemiológica se conoce solo parcialmente. También, gracias al posterior análisis del genoma, de lo que sería la secuencia del genoma del RNA, se puede clasificar dentro de la familia Astroviridae. Como tercer punto está la descripción de la enfermedad. Los astrovirus provocan enfermedades diarreicas y estos virus también se pueden observar en cantidades extremadamente grandes en las heces. Como cuarto punto tenemos la epidemiología. Esta enfermedad se puede asociar a lo que sería gastroenteritis en niños y en adultos, pero también se han descrito casos en personas mayores inmunocomprometidas. La excreción viral puede iniciar un día antes de que inicie la diarrea o persistir por muchos días después de que la diarrea ha terminado.
El modo de transmisión de esta enfermedad es fecal-oral o de persona a persona. Por lo general, los brotes inician en estrecho contacto, puede ser en escuelas, en guarderías, normalmente. Como siguiente punto tenemos la distribución. Los astrovirus humanos se consideran una de las principales causas de gastroenteritis agudas a nivel mundial, llegando a elegirse como la segunda principal causa de gastroenteritis infantil en algunas regiones del mundo. Continuando, tenemos lo que sería el reservorio. El reservorio de estos virus son los seres humanos, con un periodo de incubación de 1 a 4 días luego de su exposición. Tenemos también lo que sería el periodo de transmisibilidad. La transmisión en niños finalmente es de persona a persona. En base al trabajo de cero prevalencia realizados en diferentes comunidades del mundo, se pudo observar que los niños generan una respuesta de anticuerpos a diversas variantes de los astrovirus en su primer año de vida, por lo que se puede decir que se tomó importancia a estos virus como agentes causantes de enfermedades diarreicas, considerando que el astrovirus es la segunda causa principal de gastroenteritis viral en niños luego del rotavirus. Continuamos con la susceptibilidad. La susceptibilidad, podemos decir que la incidencia de diarreas provocadas por astrovirus en niños, tanto en países como en vías de desarrollo, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, va en orden del 2 al 9%, aunque se han demostrado estudios con una prevalencia de hasta un 25%. Los astrovirus infectan principalmente a niños menores de 2 años, aunque también se han descrito brotes en adultos inmunocomprometidos y en ancianos. A pesar, también podemos decir que la infección nosocomial del astrovirus se ha como postulado más importante que la provocada por los rotavirus. Y según la observación epidemiológica, este virus no provoca una inmunidad prolongada. Continuando con la patología, podemos decir que astrovirus ha sido identificado en lo que sería la superficie epitelial del intestino delgado y en macrófagos de la vena propia. En animales provoca lo que sería vaporización, siguiendo de deformación y posterior muerte celular, lo que determinaría la atrofia velocitaria. Como siguiente punto tenemos lo que sería el cuadro clínico. La enfermedad se manifiesta 4 días después de su exposición, presentando síntomas como puede ser distensión abdominal, deposiciones líquidas, también puede ser deshidratación, pero la severidad de esta enfermedad es menor que la provocada por rotavirus, pero su incidencia puede ser mayor en invierno. Con respecto al diagnóstico del laboratorio, podemos decir que anteriormente se basaban específicamente en lo que sería la microscopía electrónica de las muestras, debido a la peculiar forma del guión y la gran cantidad que se podía encontrar en las muestras fecales. O si no, también se podían enfocar en lo que serían las muestras inmunoenzimáticas como el ELISA directo. En la actualidad, pues desde hace muchos años se ha desarrollado y se ha incrementado el uso de la reacción en cadena de polimerasa con previa retrotranscripción, lo cual ha aumentado el número de casos positivos para astrovirus debido a su mayor sensibilidad con respecto a las anteriores muestras mencionadas, a las anteriores pruebas mencionadas, debido a que estas pruebas se basaban más que todo en la cantidad de viriones que se pueden encontrar en las muestras fecales. Continuando con el diagnóstico diferencial, pues se basa más que todo en las enfermedades diarreicas producidas por otro virus, por otras bacterias o por otros parásitos. Continuamos con las complicaciones. En este caso podemos mencionar a la deshidratación. Tenemos también lo que sería el pronóstico. En este caso las infecciones provocadas por astrovirus no son tan graves, por lo que podemos decir que en algunos casos son raros cuando se llega a la deshidratación. Una persona infectada por astrovirus no es necesario que se hospitalice, por el hecho de que con un cierto periodo de tiempo los síntomas van desapareciendo por ellos mismos. Luego tenemos el tratamiento. El tratamiento, pues podemos decir que no existe un tratamiento o una vacuna antiviral contra las infecciones por astrovirus. Y por último tenemos la prevención y el control, y podemos decir que la higiene personal puede ser un factor que ayude a reducir la incidencia de esta enfermedad.
vamos a finalizar este tema número 43, que son virus causantes de diarrea, y vamos a hablar sobre este último virus, que sería el calicivirus. Los calicivirus humanos, porque también hay que mencionar que hay una cepa de calicivirus, si nosotros vemos acá dice calicivirus felinos, entonces en este caso vamos a hablar de la cepa de los calicivirus humanos. Estos calicivirus son la causa más común de brotes de diarrea de origen no bacteriano en adultos y en niños mayores en todo el mundo, ¿verdad? Entonces se conoce poco de su frecuencia en casos de diarrea de tipo agudo en niños, y también se dice que su incidencia sería inferior en lo que es gastroenteritis, como lo daría el virus de rotavirus. Vamos ahorita a hablar sobre lo que es la descripción de este agente, ¿vale? Tiene un diámetro, por decirlo así, de 30 a 35 nanómetros de diámetro. Si se mira en el microscopio, tiene como una forma, por así decirlo, desnuda. Tiene una, también si lo miramos en el microscopio, tiene una forma de cáliz, por eso su nombre de calicivirus. También podemos decir que existen 5 grupos genéricos de calicivirus basados en la homología de secuencia y organización del genoma, de cuales estos 5, 4 son patógenos para el humano. Estos son el tipo sarporo, los virus circulantes pequeños como el normal, los virus calicivirus marinos, los virus de la hepatitis B, siendo estos 3 primeros los agentes más patógenos que producen gastroenteritis en el humano. El virus de la hepatitis B sí se transmite de manera fecal oral, pero su órgano blanco definido no va a ser el intestino, sino que al contrario va a ser el hígado, a diferencia de los anteriores. Podemos mencionar también dentro de la historia de este virus que allá por 1968, en un lugar llamado Norwalk, se dio esta incidencia de este virus y no se conocía para ese entonces el nombre ni la asociación de este virus. Dentro de la descripción de la enfermedad tenemos que es una enfermedad de leve a moderada que puede presentar lo que son síntomas de diarrea, dolores abdominales, mialgias y entre otros. Dentro de la epidemiología, podemos decir que son relativamente estables y su persistencia en agua, ya sea en aguas residuales y en el suelo, es similar a lo que es el virus entérico como los poliovirus. También se dice que son las principales causas de gastroenteritis en adultos en todo el mundo, y sus fuentes de brotes están en aguas contaminadas, alimentos, en lugares con variación de gente. Estos pueden ser campamentos, guarderías, porque ya saben, pueden darle a los niños y a las personas, como en los cruceros. Y ya que mencionamos los cruceros, viene al cabo también decir que algunas variantes pueden permanecer variables, por así mencionarlo, por más de 14 días en unas condiciones de 15 grados centígrados en el océano. Por eso se dice que este virus es difícil de erradicar, porque esta cepa está en el océano y por decirlo así, sus huéspedes es una vasta variedad de animales marinos. Entonces es bastante difícil erradicarlo, ya que nosotros comemos mariscos y es difícil saber si nuestros mariscos van a estar o no van a estar. La distribución pues es mundial y es común, como ya lo habíamos mencionado, más a menudo en brotes de forma esporádica. Puede que en algunos lugares no se dé y sí en otros lugares, y sea por los mismos mariscos, ¿verdad? Como ya lo habíamos mencionado antes. También se puede dar en lactantes y en niños de corta edad, y estos se manifestaron en lo que es Bangladesh y Finlandia. También mencionar que en Estados Unidos el 95% de estos brotes se dio en este lugar, y fue a causa de que estos países tienden a comer, por así decirlo,
mariscos crudos. Entonces, dentro de la forma de contraer este virus están estos mariscos. Tenemos el reservorio. El reservorio, a diferencia de otros posibles virus, del calicivirus, su único reservorio sería el ser humano, pero se han encontrado también en los restos fecales de ciertos animales lo que son este virus. Podemos mencionar también que el periodo de incubación está de 12 a 48 horas después de la exposición, es decir, que yo me puedo comer un alimento o estar en un lugar o ingerir ciertos tipos de agua y no manifestar nada en ese momento hasta pasar un lapso de 12 a 48 horas. El periodo de transmisión, ¿vale? Este periodo tiene una fase. Tiene que incluir toda la fase aguda de la enfermedad hasta las 48 horas. Entonces, el mecanismo de transmisión es fecal oral, a diferencia de otros virus que pueden ser de otra forma de transmisión. Siendo el contacto directo de persona a persona un mecanismo muy eficiente. Es poco probable que se dé por vías aéreas, ¿verdad? Entonces, este virus es totalmente está atribuido a la infección de oral fecal, no se va a transmitir de otra manera. O sea, uno ingiere el alimento contaminado y mediante las heces y anda tocando otros objetos y mediante estos objetos podemos empezar a transmitirlos a otras personas si no hay un adecuado saneamiento. La susceptibilidad, vale. La responsable de esta residencia es una mutación del gen que codifica una proteína reguladora de la expresión de los antígenos ABH en la saliva, las membranas y las mucosas y otras secreciones. Pero se dice que hay como una resistencia, ¿verdad? Si uno ya le dio este virus, hay una resistencia y puede haber una reinfección, pero allá a los 4 o 6 meses se dice que no existe, a diferencia de otras enfermedades, que uno al contraerla el sistema inmunológico adquiere defensas y si vuelve a contagiarse el sistema ya tiene esas defensas para esa enfermedad, pero en caso de estos virus no hay una inmunización a largo plazo. La patogenia, vaya, no se conoce específicamente en sí o no hay información exacta que diga sobre la patogenia de este virus. Se ha visto afectada lo que son la mucosa del intestino delgado, el intestino delgado proximal para ser específico. Entonces estas van a tener una inflamación. Las células absortivas que tienen este intestino ya no, o sea, su función va a estar anormal y las vellosidades están disminuidas y hay una hipertrofia de las criptas. Además hay un incremento de las células epiteliales. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos específicamente cómo está actuando. Se cree también que pueden haber como receptores específicos en nuestro interior, en nuestras células puede haber receptores para este virus. En este caso podríamos mencionar para el virus normal. El cuadro clínico. Vale. Para observar este cuadro, habíamos dicho que el periodo de incubación es de 12 a 48 horas, entonces comúnmente este cuadro va a durar lo que son 12 a 60 horas y se caracteriza por una o más de los síntomas. Habíamos dicho que en la descripción de la enfermedad uno de esos síntomas eran los dolores abdominales, los vómitos y las mialgias. Entonces a esto se le va a sumar también lo que es las náuseas y también habíamos dicho que eran las diarreas y en algunas ocasiones pueden haber casos de fiebre, pero es muy poco frecuente. Y también pueden haber síntomas como escalofríos. Es de mencionar que dentro de estas sintomatologías pueden variar en cuanto a los niños y los adultos. Por ejemplo, en los niños pueden haber un caso de vómito mayor y en cambio los adultos pueden presentar una sintomatología más como de diarrea que de vómito. El diagnóstico de laboratorio.
Tenemos lo que se puede decir lo antiguo y lo nuevo. Actualmente la prueba del PCR, o sea el diagnóstico por PCR, es lo que se está utilizando, ¿verdad? Este diagnóstico es más sensible y está utilizado para el tratamiento, tanto para el tratamiento como para el diagnóstico de estos estudios epidemiológicos. O sea, puede servir para saber qué es lo que los está enfermando a nosotros y también puede servir para otros estudios epidemiológicos o para comparaciones con otros virus o para hacer diagnósticos diferenciales de otros virus. También mencionar que antiguamente se utilizaba la microscopía electrónica, fue el método original para estudiar estos virus, pero se dejó de utilizar porque este virus, el leucivirus, tiene unas concentraciones en las heces bastante bajas, entonces en el microscopio casi no se podían observar. Por eso se optó por otras pruebas y la PCR es la prueba que se está utilizando actualmente por su mayor sensibilidad. Ahora, lo que tenemos en el diagnóstico diferencial es que como este virus, al igual que otras bacterias, causan lo que son problemas o cuadros de diarrea o enfermedades diarreicas o gastrointestinales, ¿verdad? Entonces se tiene que hacer una comparación con otras, porque no solo los virus pueden causar enfermedades o cuadros diarreicos, sino que también están las bacterias y los parásitos. Entonces, o incluso algunos efectos secundarios de los fármacos pueden estar ocasionando estos problemas. Y por eso, para tener un diagnóstico más certero, aparte de la prueba de PCR, están las pruebas diferenciales. El tratamiento. No hay, hasta el momento, hasta la actualidad, no hay así como un fármaco que diga para el virus tal. Entonces, lo que sí se hace en el tratamiento es que se da una hidratación, porque las causas de cualquiera de los virus, o en este caso estos virus que dan cuadros diarreicos, son las diarreas, vómitos, náuseas y dolores abdominales. Entonces se necesita rehidratar al paciente y sería como que el tratamiento fundamental, la rehidratación y darle una alimentación adecuada, ¿verdad? Porque lo acabamos de rehidratar y se va a alimentar mal, pues le va a volver a causar la gente. Las complicaciones, pues se producen pocas y si no se trata la deshidratación, sí se puede complicar y puede haber lo que son muertes de personas por no estar hidratada. Y el pronóstico, pues las complicaciones y muertes se presentan en niños pequeños e inmunodeprimidos. Sabemos que los niños pequeños no tienen muchas defensas y las personas que están inmunodeprimidas pues también una pequeña calentura o un pequeño cuadro diarreico o dolores abdominales o vómitos o náuseas. Para las personas que tienen sus defensas normales pues no les afectaría tanto, pero para las personas que tienen las defensas bajas o los niños que no tienen casi nada de defensas o sus defensas todavía no están bien formadas, pueden hacer complicaciones. Y por último, está la prevención y el control. ¿Qué más decir que una de las prevenciones y control sería el aseamiento adecuado, ya sea de los alimentos o incluso fundamental en cualquiera de las prevenciones y controles sería el lavarse las manos antes de comer, después de comer, después de ir al baño y así lavar diariamente la ropa o los lugares o desinfectar los objetos que tocamos diariamente porque no sabemos con qué bacterias, parásitos o virus pueden estar contaminados todos estos objetos y volver a infectarse uno o otro miembro de la familia. Y pues esto sería todo en cuanto a el tema número 43, las causas de diarreas por virus. Gracias.